Bueno, vamos a comentar un poco en qué consiste las llamadas de JavaScript asíncronas. Es decir, normalmente en una página web o en una aplicación móvil, cuando quiero comunicar con otro sistema, entiendo que es otro sistema, pues un sitio remoto, algo que no está o en mi propio dispositivo o en mi propio ordenador, se utiliza el concepto de servicio web. Un servicio web pues sería un poco lo que estamos viendo aquí en la parte derecha. Es decir, en este caso es algo muy sencillo. Es una página, por ejemplo, en este caso escrita en PHP, pero que no lleva ningún tipo de presentación. No lleva HTML, ni CSS, ni nada de esto. Simplemente es programación pura y dura. Y su cometido, el cometido de un servicio web, habitualmente es como si fuese una pequeña función. Es decir, espera recibir algún dato, realizar algunas operaciones y al final devolver un resultado. En este ejemplo que estamos viendo, pues un poco lo que hacemos es eso. Esperamos obtener por post dos números. Les he llamado, vendrían una especie de simulación de formulario. Entonces viene un número más otro y voy a hacer una operación, la suma. Con esto obtengo un resultado y lo devuelvo. Es algo muy sencillo, pero es ilustrativo de cuál es el concepto básico de servicio web. Una función remota que no es autónoma de por sí, sino que espera a que alguien le llame para hacer unos cálculos, unas operaciones y devolver un resultado. Esto podría ser básicamente tan sencillo como esto, o aquí ya realizar operaciones con bases de datos, insertar, eliminar, extraer datos, es decir, puede ser un montón de cosas ya más complejas. Vale, lo que vamos a ver en este caso es cómo desde una página web puedo, utilizando una librería de JavaScript que se llama jQuery y una función Ajax, cómo puedo hacer para desde una página sin tener que recargar, es decir, no como hemos hecho hasta ahora de que voy a la página PHP, esta página PHP otra vez recarga todo y vuelve a presentármelo en el navegador, sino que sin tener que recargar la página entera, pasarle unos datos, hacer una especie de llamada en segundo plano, que esto me devuelva un resultado y de aquí pinto. Es decir, esto es un poco la idea, sin tener que refrescar la página entera, hacer un pequeño cálculo y refrescar ya simplemente una pequeña parte de esa página, en este caso pues una zona de resultados. Esto es un poco la idea. Vamos a ver entonces qué es lo que tengo que hacer para poder utilizar jQuery y Ajax en una página web. En primer lugar, hacer un link a la librería. Esto se puede hacer a través de lo que se llaman los CDNs, es decir, la URL en internet de jQuery. Vamos a buscar en internet lo que es jQuery CDN. Bien, en este caso ya, bueno, pues el primer enlace es la propia página web de jQuery, que bueno, vamos a utilizarla. Si bajamos un poquito más abajo, aquí hay una referencia en la página www.schools, que bueno, tiene toda la información sobre lenguajes y tecnologías web. Y aquí directamente nos saca ya de forma resumida las formas de acceder a jQuery. Una nos dice descarga, descárgalo, que es igual lo más recomendable, porque así ya tenemos la versión exacta que estoy usando en mi proyecto web y eso digamos que ya no va a fallar si cambio de versión, es decir, no va a cambiar de versión, voy a utilizar la misma y una vez testeado esto va a funcionar siempre. Entonces una opción es bajarla, ahora miraremos, y otra sería utilizar los CDN, que son las direcciones en internet de la propia librería. Eso también es una forma perfectamente viable de usarlo. Se supone que siempre va a estar disponible en un momento dado. Pues no sé qué problema puede haber que no tenga conexión con esta librería y no pueda usarla. Entonces lo más recomendable a poder ser es descargarla. Para descargarla tenemos aquí un enlace. Entonces vamos a abrir ese enlace que es la propia página de jQuery. Y aquí nos salen, bueno, pues diferentes versiones, diferentes formatos. Bueno, pues cualquiera de ellos, por ejemplo la versión comprimida, que es la que menos ocupa, es ilegible, pero tampoco la vamos a modificar. Entonces, mismamente con el botón, bueno, si pincho, ya me sale la propia librería, como os digo, ilegible. Pinchando con el botón derecho del ratón, guarda el enlace como y ya podría descargar. Yo tengo en este caso una versión un poco anterior, 3.3.1, y ya está disponible la 3.5.1. Bueno, pues de esta forma la guardaríamos en nuestra carpeta del proyecto y ya tenemos disponible la librería para poder usarla. Una cosa también importante es que mi código tiene que ser ya contra una versión específica. Es decir, esta función que hago, ahora lo comentaremos qué es exactamente lo que hace, pero lo mejor ya es que siempre, es decir, una vez que esto lo pruebe y funcione, esta versión de mi página siempre utilice la versión 3.3.1. Es decir, si yo cojo ahora, bajo la 3.5.1 y le digo, ahora tengo una más moderna, le pongo aquí la versión 3.5.1 que es más moderna. Puede ser que alguna de estas funciones que utilizo yo aquí, no utilice mucha cosa, pero que algo haya cambiado y esto de repente me deje de funcionar porque la 3.5.1 ha declarado como obsoleto alguna cosilla. Y os digo, en este caso no da mucho juego y supongo que no. Pero imaginaos que la versión 3.5.1 dicen, la función de error ahora utiliza 4 parámetros porque hay un cuarto parámetro que hace no sé qué. Entonces,
me puede dar error porque dice, oye, aquí solo me has pasado 3. Entonces, una vez que elijo una versión y ya todo me funciona, esa página es mejor mantenerla con esa versión concreta que sabemos que funciona, porque versiones nuevas van dejando funciones y versiones, digamos, obsoletas y pueden producir fallos, ¿vale? Entonces, bueno, una vez comentado eso, ya os digo, normalmente se hace una carpeta JavaScript, JS, dejo ahí mis archivos y así ya puedo tirar de ellos en local. Cuando ya tengo, ya sea en local o a través de un CDN, la librería enlazada, ya puedo utilizar, digamos, la notación jQuery. La notación jQuery es esta, es decir, al final es una especie de lenguaje basado en JavaScript, se supone que es para que me da mayor funcionalidad. Y entonces, por ejemplo, pues esta primera instrucción que vemos aquí, voy a hacer un poquito más pequeño esto para que se vea, es decir, dólar, entre comillas, almohadilla, valor 1, sería un poco equivalente a hacer document, en JavaScript, document, getElementById, valor 1. Es decir, ¿qué es valor 1? Pues valor 1 es el ID del elemento al que quiero acceder. Y luego, como es a través de ID, se utiliza una almohadilla. A todo eso también el dólar. En este caso el dólar puede haber confusión. Tenéis que aseguraros, digo, ¿dónde estoy? ¿En PHP o en JavaScript? En este caso estamos dentro de JavaScript. Entonces el dólar hace referencia a jQuery. Este símbolo del dólar es muy usado, es decir, es en PHP, creo que en Angular también se utiliza, en la sintaxis de Angular, aquí en jQuery. Entonces, no asociéis siempre cuando veáis un dólar a PHP porque puede ser de otros lenguajes. En este caso, a través del dólar, y así de esta forma, entre paréntesis, puedo decirle, puedo acceder a cualquier elemento que esté identificado con un ID. En este caso, valor 1, y luego valor 1, como es un input, por ser un input, la función con la que accedo a su contenido sería así, .val. Aquí va a pasar un poco como con el getElement, depende, si es un P, pues será igual HTML o inner HTML, una cosa de esas. Entonces, al final jQuery es una librería que digamos que reinventa un nuevo lenguaje en el que hace una especie de traducción del JavaScript, intentando que sea más sencillo, más manejable y añadiendo nuevas mejoras. Otra cosa es que, bueno, luego ya sobre opiniones, a uno igual se ha acostumbrado a esta hora, pero bueno, fijaos que es bastante más corto escribir esto que no todo este rollo del document getElementById. Bueno, pues en principio con esto, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, quiero comunicarme con una URL, que en este caso es la página calcular PHP, le voy a pasar unos parámetros, los parámetros tienen que tener este formato de llave variable valor se denomina JSON. Esto es un formato de traspaso de información en formato JSON, también significa JavaScript, no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Entonces, este formato es bastante utilizado hoy en día para transferir información entre sistemas. Entonces, es como una notación que ya está establecida, que es entre llaves y luego variable, valor, y ya separado por comas. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo pasar toda la información que yo quiera siguiendo esta pauta, variable, valor. Puedo pasar a arrays de información también con corchetes. Ya veremos más adelante con algún ejemplo. Pero digamos que la notación JSON se compone de llaves, comillas, comas y corchetes. Pues cuando ya es un array y tengo que pasar varios bloques de información. Entonces, en este caso, parámetros es una variable en formato JSON, ¿vale? Que se le va a enviar a la web a la que yo llama en un parámetro que se llama data. Entonces, data, los parámetros siempre con este formato, ¿vale? Variable valor, los valores normalmente los van a venir o por parámetros de la función o accediendo a lo que es la información que hay en la página, ¿vale? A los atributos ID. Bien, la URL a donde quiero enviar esta información y luego el tipo de la comunicación, post o get también podría ser. Vale, entonces, cuando ya le doy estos tres datos, en este momento ya se produce la comunicación, es decir, aunque yo siga viendo la misma página, esta de aquí, es decir, yo ahora, vamos a hacer la prueba, y fijaros que la página no se recarga, no es como cuando hago esto en PHP puro y duro, que de aquí voy a una página, y aunque lo haga muy rápido, hay un pequeño un pequeño refresco y veo que me cambio de página. Aquí, si nos fijamos aquí arriba, esto no va ni a pestañear. Es decir, me calcula el resultado, pero es que la página no se ha vuelto a recargar. Es decir, esta es un poco la diferencia. Se ha producido una comunicación en segundo plano, una comunicación que se llama asíncrona, ¿vale? Entonces, no interviene el servidor más que para hacer este cálculo. Es decir, el servidor no tiene que volver a pasarme otra vez la página, repintarla, etcétera, etcétera. Simplemente ha hecho este cálculo y me ha devuelto el resultado. Entonces, digamos que desde aquí se ha pasado aquí, se ha recibido estos datos, se ha realizado la operación y de aquí ahora se ha producido una respuesta. Entonces, si hubiese habido algún problema,
al volver hubiese entrado por la función que controla el error, pero como ha ido todo bien, ha entrado por la función que controla el éxito, es decir, me ha respondido bien. La idea de todo esto es así, es decir, es asíncrono, en el sentido de que la página no se recarga y en segundo plano se produce una comunicación interna y a partir de ahí yo recibo ya una respuesta. Entonces lo último que me queda sería lo que tengo aquí dentro de esta función, que es el procesamiento de la respuesta. En este caso le digo, con la respuesta que me dé este servicio web, ¿vale? Voy a refrescar una zona de la página, en este caso un par de zonas que le he llamado resultado y resultado 2. Es decir, que es esto que vemos aquí donde veo los resultados. Entonces, ahora le voy a calcular, bueno, en este caso todavía se mantiene el error, voy a cambiarlo, voy a actualizar, vale, ya está. Y entonces ahora ya irá bien y ya se refresca estas dos zonas. Es decir, esto es un poco lo último que estoy haciendo. Entonces, en general, cuando utilice este tipo de comunicaciones asíncronas, en este caso con jQuery y Ajax, ¿vale? La idea siempre es la misma, es decir, la página ya está, voy a poner un ID a aquellas zonas de la página donde yo voy a interactuar, ya sea para recoger valores o luego para mostrar resultados, ¿vale? Eso sería un poco. Con esta notación jQuery es como accedo a la información y luego por último, pues aquí ya vemos, es decir, en este caso hay una zona que es escribir en un contenido en la etiqueta span con la función HTML y en el input es con la función val. Entonces ya depende un poco del elemento HTML, tendré que utilizar una función u otra para poder leer o escribir en él, ¿vale? Pero bueno, la notación ahora bastante más sencilla, para acceder a los elementos de la página web, a las etiquetas HTML, pues con el $, entre paréntesis y con almohadilla, el ID del elemento al que quiero acceder. Y la última parte dependerá ya del tipo de elemento. Vale, entonces, bueno, pues los ejercicios, el ejercicio que viene a continuación, pues muy parecido a esto. Es decir, por ejemplo, un login de usuario, ¿cómo se puede hacer? Pues aquí pondré las cajas de texto para coger el email y el password. Una página que esté esperando recibir, muy parecida a esta, que esté esperando recibir por post el email y el password. Y aquí la diferencia es que no sea tan sencillo como esto, tendré que hacer una consulta a la base de datos para ver si me devuelve un usuario, si el usuario que me han dicho es un usuario correcto o no. En ese caso ya, pues depende de cada uno de su criterio, pues devuelvo, por ejemplo, un 0 si el ID del usuario no existe y un mayor que 0 si existe, o un true o un false, cada uno un poco como mejor se apañe. Lo mejor suele ser devolver números. Pero devuelvo esa respuesta y en función de esa respuesta ya, pues puedo mostrar si me ha ido bien el login o no. Es decir, tan sencillo como eso. Aquí ya por último, recordaros que aunque yo ponga aquí método post, también puedo pasarle por aquí información. Le podría poner, por ejemplo, aquí y la opción es la 1, por ejemplo, por poner un ejemplo, no se me ocurre ahora, pero bueno, opción igual a 1. Entonces, aquí en este caso le mandaríamos información por dos métodos, por el post y por el get. Entonces, se pueden combinar ambos métodos si es necesario. Muy bien. Bueno, pues esto es un poquito con respecto al ejercicio del viernes. Voy a borrar esto para que no se quede ahí mal puesto, ¿vale? Es decir, esto ya funciona. El viernes también vimos que, bueno, lo podría poner incluso en un servidor remoto, en un hosting, y está bien. De hecho, hoy en día, la mayoría, de hecho, todas las comunicaciones que se hacen a través de aplicaciones móviles, digamos, de forma externa, en la famosa nube, todo se hace siguiendo este esquema. Todo se hace siguiendo un esquema de servicios web. Entonces, normalmente una página web, cuando la programas la interfaz de usuario a nivel, como hemos hecho nosotros, a nivel web, pero luego programas también servicios web para que desde otras plataformas, digámoslo así, se puedan extraer datos o intercambiar datos con nuestra base de datos.